¿Cuál, Tonali? Bueno, pues estamos empezando nuestro curso de diseños experimentales. Y entonces vamos a ver algunos términos para estar de acuerdo con de qué se trata cada una de las cosas. Entonces, primero, la primera pregunta es, ¿cuántos tipos de estudios experimentales conocen? Y vámonos como siempre. Alberto, ¿cuáles son los que tú conoces? Los que tú más en confianza Los estás. ensayos, los ensayos clínicos. Y estos Los pueden ensayos ser, clínicos aleatorizados, ok, ajá, esos les llamaremos que son estudios experimentales como tal. pueden ser controlados, aleatorizados, o pueden ser solo parte, Esos les pueden ser vamos a decir que son los experimentales verdaderos, ¿sí? ECAS. Los ECAS, los experimentales verdaderos, los que tienen una aleatorización, esos son los experimentales verdaderos. Muy bien. Y luego, Alex, ¿cuál otro conoces? Y también los observacionales. Claro, los observacionales. Y entonces, esos les llamamos preexperimentales. Entonces, los observacionales o preexperimentales son estudios en donde algunos colegas ya utilizan el medicamento, no se ha hecho una aleatorización, pero yo puedo hacer una observación a partir de ellos. Entonces, esos son estudios preexperimentales. También existen otros que son preexperimentales chiruleros, que les llaman los estudios piloto. Entonces, un estudio piloto lo que haces es ver cómo va a funcionar, los tiempos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Están piloteando sin esperar ver un resultado, sino nada más ver la factibilidad que pudiera tener el estudio, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál otro conoces, estimado Carlos Boyso? Yo le puse como clasificados por experimentación con humanos y con animales, que son básicos versus clínicos. Ok, esos Y podríamos ponerlos aquí en experimentales verdaderos si estoy utilizando aleatorización. Si hago aleatorización, si hago aleatorización, ya sea en humanos, ya sea en animalitos, si yo aleatorizo, eso le vamos a llamar experimentos verdaderos. Muy bien. Nancy Facho, ¿cuál otro conoces? Los cuasi o casi experimentales, Buenísimo, buenísimo. Los cuasi experimentos. ¿Y esos cuáles son? los que no aleatorizan. Cuéntanos. Bueno, los que no hacen una aleatorización para la asignación de los brazos de la maniobra y digamos que lo hacen a conveniencia o como vayan llegando, dependiendo de cómo esté diseñado el estudio. Ok, Esto, por lo regular esto son estudios, por lo regular son estudios que los hacen en antes y después, ¿no? Es la misma población y entonces comparan los mismos sujetos en antes y después. Entonces, tengo, digamos, estos pacientes diabéticos que ya están con una dieta asignada y con unas características específicas y después no los aleatorizo, sino simplemente les empiezo a dar tratamiento. Ese es un cuasi experimental, es un cuasi experimento sin aleatorización, ¿sí? Otro ejemplo puede ser con la educación. Entonces, estoy con un grupo de residentes y entonces en el estudio cuasi experimental o lo que estoy haciendo yo con ustedes es ver qué tanto conocen, qué tanto saben y a partir de ahí yo hago el experimento de enseñarles y hago un ejemplo final para poder encontrar si funcionan o no funcionan. Entonces, esos serían como los tipos de estudios experimentales más comunes, los tres tipos más comunes. Después de esto vienen los tipos de ensayo clínico, ¿no? Entonces, Dulce, fíjate que Alberto ya nos había dicho de los ensayos clínicos aleatorizados, cegados, etcétera, etcétera, pero tú has oído hablar que existen tipos de ensayos clínicos. ¿Qué le pusiste tú ahí, Dulce? Rogelio. Yo le puse pues como los aleatorizados y los no aleatorizados, pero creo que eso no es. Sí, los aleatorizados Sí, y no yo puse que aleatorizados, estudios. los Ah, aleatorizados o no aleatorizados son aquellos, si están aleatorizados, les vamos a llamar experimentos verdaderos o ensayos clínicos, y si no están aleatorizados, son cuasi experimentales. ¿Sí? yo ahí puse los estudios de corte, series Ah, de casos y controles transversales, pero entonces, no sé. esos vienen acá, que son los estudios preexperimentales. Si voy a ver yo
un tipo de estudio, como por ejemplo, qué tan bien se comporta las soluciones salinas en los pacientes, pero no lo estoy aleatorizando, sino estoy haciendo un estudio retrospectivo, ¿no? Entonces puedo hacer una corte y evaluar cómo funciona, ¿no? E incluso pudiera ser que haga un estudio transversal para ver cuántos pacientes están tomando tal medicamento y ver el desenlace. Por ejemplo, en los estudios que tienen que ver con COVID, ¿no? ¿Cuántos pacientes están tomando Celtamivir y mueren en un estudio transversal? Los únicos que no entran aquí son los casos y controles, ¿sí? Los casos y controles son para ver etiología y son vivos o muertos. Pero los tipos de ensayos clínicos, estimado Lore Reyes. Yo ahí más bien le puse las fases de los de Claro, estudios claro, clínicos. claro, bravísimo, bravísimo. ¿No? Ok. Entonces son los estudios que serían fase uno. ¿A qué hace respecto a la fase uno? Seguridad. Seguridad. Casi Los, siempre se hacen voluntarios sanos, Ujú. ¿no? Y los fase 2 Eficacia. ya un poco en pacientes enfermos. Exacto. Fase 3 Si el tratamiento que voy a probar va a ser mayor que lo que ya existe. ya eficiencia del producto. Fase 4 El posmercadeo, o sea, ya todo lo que pasa cuando está aprobado el medicamento. y falta uno más. Metaanálisis. ¿Cuál? Metaanálisis. Metaanálisis. No, no, los metaanálisis pueden sumar todos los datos, pero no lo haré. Los últimos que faltan son los real world, los estudios en la vida real. Entonces, los estudios en la vida real pueden entrar dentro de estos ensayos clínicos donde se va viendo cómo funciona, pero ya en el postmercadeo, en el mundo real. Muy bien. Después, ¿cuáles serían los principales sesgos, Irán, que reconoces desde el punto de vista del diseño arquitectónico? ¿Cuáles pusiste? Ay, Irán se nos fue. Fabián, Sesgo de selección. Aquí claro. estoy, perdón, Perdóname, Irán. perdón. Irán, ¿cuáles son los principales sesgos que corresponderían? Ya te De se- con uno, que es el la- sesgo de selección. Que bueno, selección, detección y método le puse yo. detección. Sí, o sea, como de ubicar el tipo muestra, ¿no? Ajá, se me hace que te hace falta leer más sesgos. Selección, ¿qué sería selección, Fabián? Pues que está muy seleccionada la población y solo representa un espectro de lo que es en realidad la enfermedad. Ok, danos un ejemplo. Pacientes con, este, no sé, en el caso de que en cáncer, ¿no? Seleccionamos pacientes con cáncer de pulmón, GFR mutado, que tenga ciertas características, estado funcional cero, o sea, que hacen todo normal, que no tienen síntomas, ¿no? Y eso en la CA de realidad. pulmón avanzado, ¿no? Entonces, en un CA de pulmón avanzado, entonces selecciono aquellos que hayan tenido una mejor evolución y entonces ahí pudiera ser que está muy seleccionada la población. Muy bien, ¿qué otro conoces, Irán? Habías hablado de detección, que quiere decir que no se detectan los sujetos al mismo tiempo, ¿no? O sea, que no tenemos un sesgo o sea, unos fueron seleccionados y otros no, unos fueron detectados y otros no fueron detectados. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Pues podría ser como, ¿Qué tal con COVID-19? ¿No? A uno les ajá, hacen las pruebas y a otros no les hacen pruebas, ¿no? podría ser, sí, ¿No? sí. Entonces, eso podría ser, ¿no? Entonces, a todos los pacientes deben de ser verificados e identificados de la misma forma en los mismos tiempos, ¿no? Entonces, como dijo la monjita, todos iguales, Sí. ¿sí? Como dijo la monjita, todos. Muy bien. Víctor, ¿qué otro sesgo conoces? Yo describí también sesgo de susceptibilidad. Claro, susceptibilidad pronóstica. ¿Qué es eso? Bueno, es que el comportamiento sea similar entre ambas, entre las poblaciones que se están analizando. Ok,
Pensemos de nuevo en este ensayo de vacunas de COVID-19. ¿Cuál sería la susceptibilidad pronóstica? Pues que ambas poblaciones deben de estudiarse para COVID, o sea, como tal. Ok, ahí no habría sesgo, pero ¿cuál sería el Ahí sesgo de no, susceptibilidad pronóstica ahí, en ese caso? pues que unos pacientes tengan influenza y otros COVID Ah, y no. no, no, eso sería de detección. Ah, ahí está una mano, Irán Roldán. Sí, podría ser que unos son epocosos y otros son sanos, ¿no? Y No, tienes, ese es de, no ese sería. es, si lo que viera es muerte. O sea, Si yo según lo que yo, fuera a evaluar es muerte, entonces ese sí sería un sesgo de susceptibilidad pronóstica. Pero si yo en el estudio lo que quiero ver es si les da COVID o no les da COVID, ese no sería sesgo de susceptibilidad pronóstica. ¿Se entiende esto? Si mi desenlace es muerte, el tener COVID y tener EPOC o tener obesidad sí sería un sesgo. ¿Sí? Alberto Serrano le estaba haciendo así, pero no le voy a dar la palabra hasta que utilice su manita, porque hace ratito hicimos un ejemplo, un ejercicio, ¿no? Y entonces, Carlos Boyson. Pues a lo mejor susceptibilidad pronóstica si vivimos en una zona de alta incidencia de COVID, pero es una de Ok, baja incidencia de COVID. bravo, muy bien. Susceptibilidad pronóstica en este caso sería si es médico, si es médico o enfermera, ¿no? Que está más en contacto con pacientes enfermos, ese paciente va a tener mayor susceptibilidad pronóstica que aquel que no la tiene. Sí, Nancy. Lo mío es pregunta. Yo entiendo los sesgos, dentro de los sesgos de selección, el sesgo de examen inadecuado y el sesgo de susceptibilidad pronóstica. Solo quiero preguntar si esto es Sí, correcto. sí, fíjate que aquí, por ejemplo, en otros libros, yo creo que Fabián nos engaña con otros autores, ¿no? Y entonces Fabián ocupó ese sesgo de selección. Pero nosotros que somos seguidores de Feinstein, efectivamente, el sesgo de selección significa que yo puedo tener una susceptibilidad pronóstica, perdón, o sea, una selección ensamble adecuada de inadecuado. los individuos. Y entonces la selección adecuada de los individuos es que yo tengo que buscar dónde hago el estudio. Sí, tú tienes razón. Sí. Alberto Serrano. En susceptibilidad pronóstica también carga viral. Em, Claro. um, y bueno, obviamente nos falta hablar acerca de aquellos sesgos que pueden tener que ver con la maniobra. Eh, Ah, si vacunaste por igual, si la dosis, bueno, qué tipo de vacuna utilizaste, en fin, ¿no? sí, muy bien. O sea, que las maniobras sean exactamente iguales. ¿Ese sesgo cómo se llama, Alex? El Los sesgo sesgos de ejecución. el sesgo de ejecución, bravo. ¿Qué otro sesgo hay en la maniobra? Sí, sí, De equidad. bien. El sesgo de transferencia. Sesgo de transferencia, eso viene en detección. Ujú. El sesgo de transferencia, eso quiere decir que algunos sujetos no los detectaste, se transfirieron a otro grupo. Entonces, eso viene en los de detección, el sesgo de transferencia. Bravo. Pero hay otro más de maniobra. ¿Quién dice yo? Maniobras periféricas. Las maniobras periféricas quiere decir que a algunos sujetos le estoy haciendo unas cosas distintas. Recordarán los estudios, el ensayo clínico de las mastografías. En el ensayo clínico de las mastografías, a unas señoras las dejaban sin que les dieran seguimiento, nada, absolutamente nada, y a otras señoras las seguían con consultas médicas cada semana. Entonces, pues, ¿cuáles iban a ser más detectadas? ¿A las que sigues más o a las que sigues menos? Las que sigues más. O sea, a las que sigues más. A eso se llaman sesgo por maniobras periféricas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Nancy. Pero en este caso, si las estoy siguiendo más, no sería parte del sesgo de detección, que finalmente estoy haciendo mediciones o sea, por intervalos diferentes a cada paciente. Muy bien, podría ser también, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, estoy detectando en lugares distintos. Aquí yo le llamé maniobras periféricas porque en el ensayo clínico de las mastografías, el desenlace era muerte. Entonces, con ese desenlace de muerte, no hay sesgo de detección,
porque el sesgo de detección es ver que se mueran, o sea, evaluar y buscar que estén vivas o que estén muertas. Pero si yo las estoy evaluando más veces a unas mujeres porque van más a consulta, entonces que pueden cambiar todas las maniobras. Les puedo dar tratamiento oportuno, puedo hacer otras cosas. ¿Sí se entiende? Sesgo de detección es del desenlace. Los sesgos de detección tienen que ver con el desenlace. ¿Sí? Buenísimo. Ahora sí, ¿qué es un análisis de intención a tratar y qué es un análisis por protocolo? Fabián. En el análisis por intención de tratar es hacer el análisis del desenlace en todos los sujetos que se incluyeron desde la aleatorización o que se incluyeron en el estudio. Y por análisis por protocolo son aquellos que cumplieron las medidas del protocolo, ya sea el 100% de adherencia o un porcentaje de la adherencia, el porcentaje de visitas, el porcentaje de seguimiento, y no todos los que se incluyeron desde la aleatorización. Por protocolo, solo a los que tomaron la medicina, ¿no? Todos los que se adhirieron al medicamento. Ah, no sé cómo se escribe adherir, así es que voy a poner tomar el medicamento. ¿Sí? Y en la intención a tratar de todos. ¿Cuándo se ocupa uno y cuándo otro, estimado Alberto Serrano? Cuando me interesa el análisis de intención a tratar como médico y cuando el por protocolo. Como médico. Como médico, probablemente por protocolo. Como La verdad médico es que por... no, la verdad es que no me acuerdo, pero en Ok. teoría deberían de ser el análisis de intención a tratar es el que la mayor parte de las veces se utiliza. Por protocolo te puede mostrar resultados sí apegados a lo que se pretendió estudiar, pero que no necesariamente son los más realistas. Pues por eso se sugiere Vamos a eso. quitar de esta clase eso de no necesariamente y ese tipo de palabras, las vamos a quitar Bueno, para ser completamente positivistas. Alejandro Nogués, ¿cuándo ocupo intención a tratar en mi práctica clínica y cuándo por protocolo en mi práctica clínica? Intención a tratar cuando quiero evaluar el desenlace y por protocolo cuando quiero evaluar, por ejemplo, la toxicidad del tratamiento. Entonces me interesa saber cuáles fueron los pacientes que ingresaron en ese tratamiento realmente. No lo sé, Rick, no lo sé. No lo sé, porque en los dos se ven los desenlaces. Carlos Boiso, Yo creo como en la práctica, que, piensen en la práctica clínica, piensen en el momento de estar enfrente de un paciente, o ¿sí? sea, a mí me Entonces, interesan ambos tipos de análisis en todo momento porque por intención a tratar, a mí me interesa saber por qué los pacientes que ingresaron al estudio se salieron, ¿no? O sea, ¿por qué de todos los pacientes estoy agarrando la eficacia y por qué, cuál es, o sea, como en ese estudio, por qué se ve bien la eficacia? Y me interesa saber en los que son por protocolo, por qué esos pacientes que no se cumplió el 100%, por qué esos pacientes se salieron del estudio. Fue por, como decía Alex, ¿no? La toxicidad, fue porque el seguimiento era muy deficiente. O sea, yo creo que como en palabras más sencillas, la intención a tratar siempre es como para evaluar que el estudio que estoy evaluando me va a servir, que realmente tiene buena eficacia el tratamiento. Y el por protocolo me sirve de forma indirecta para saber si realmente esta eficacia que viene la intención a tratar se corrobora cuando el paciente tiene un adecuado seguimiento. Y dos, si los pacientes, o sea, como ahí mezclando un poco ambas cosas, intención a tratar y por protocolo, porque esos pacientes que estaban en mi estudio se salieron, si era por alteraciones de la eficacia, mal seguimiento, como que me da intención, me da ideas de por qué el tratamiento puede ser bueno o el estudio puede ser no bueno. ay, estuvo medio cantinflesco, Carlos. Irán, a ver, más directo, directo, duro y a la cabeza. Estás enfrente de un paciente, ¿eh? Irán, fíjate Sí, bien, estás enfrente de un paciente y no puedes utilizar esas palabras que ocupó Carlos Boyce enfrente de un paciente. Mire usted, queremos ver la eficacia y la seguridad que representa el tratamiento. Vamos a hablarle a un paciente, estás enfrente de un paciente. ¿Cuándo ocupas intención a tratar enfrente de un paciente?
cuando le quiero explicar como el fenómeno global, ¿no? No sé, tiene un cáncer y en todos pasa esto. Esa es una intención a tratar. Los que se tratan les pasa así y los que no. Pero si el tratamiento, que ya sería por protocolo, es, no sé, de chochitos, por decir una palabra, entonces puedo identificar que a lo mejor a él le conviene porque tiene ciertas características que en ese análisis me votaron para un mejor apego y una mejor respuesta a un tratamiento. Es como, entonces yo lo concluiría que la intención a tratar nos permite conocer el fenómeno completo y el análisis por protocolo es para identificar características de ese fenómeno y poder enfocarlo hacia un, un- una persona o un grupo en específico, ¿no? Ujú, más o menos. Entonces, intención a tratar híjole, es muy bueno su fármaco, muy rico y todo, pero la verdad es que nadie se lo toma porque da gastritis, porque da neutropenia y fiebre, porque los pacientes se mueren en el tratamiento de cáncer, y entonces, híjole, pues muy mal, pero que cree que la quimioterapia sí funciona. O sea, la quimioterapia sí funciona, pero tiene tantos eventos adversos que ahí es donde tendríamos que empezar a tratar. Muy bien, Víctor. Sí, coincido con la doctora Roldán. Siento que el análisis por intención a tratar son análisis más clínicos, que realmente reflejan más la complejidad de lo que se está estudiando, eh, y nos permiten aterrizar algunas variables que tal vez en el análisis por protocolo no tomaríamos. Entonces yo pensaría que por intención a tratar es más clínico y por protocolo para estudiar cosas más concretas como por ejemplo algún fármaco o alguna cosa que se quiera probar más puntual, ¿no? Absolutamente. Entonces, prácticamente lo que nosotros le decimos al paciente es, mire, por ejemplo, el uso de antibióticos. Yo le puedo mandar un antibiótico, pero solamente el 10% de las personas terminan el tratamiento adecuadamente. Entonces, ya mejor ni para qué le mando el antibiótico, mejor tómese estas medidas de prevención y le va a ayudar muchísimo más. ¿Sí? Iram, sigues con la mano levantada. Ah, perdón. Listo. Perfecto. Entonces, eso lo vamos a discutir. Vamos a hacer discusiones de cuándo es mejor uno y cuándo es mejor el otro. Ok, después tenemos esta tabla de 2 por 2. Muy bien. Y entonces nos quedamos con... ¿Quién se quedó platicando? Ok, entonces, Nancy, vamos a armar la tabla de 2 por 2. ¿Qué va en las filas? ¿Qué números pongo aquí adentro? ¿Qué números pusiste? No sé, yo soy malísima para esto. No lo pude hacer. Ok, ok. No, Nancy no puedo ser. Dulce Gutiérrez, adelante. Roge, adelante. Sí, doctor. Este, bueno, en el primero, en el del placebo, Vamos bueno, primero al perdón, placebo, ok. oh, Entonces, no, perdón, perdón, en el placebo tenemos primero, cuántos casos con COVID-19 hubieron? 162. Ok, eso va aquí, Sí, 162. En la fila o sea, lo primero que tendríamos que evaluar es que los desenlaces van en las columnas, ¿sí? Los ujú, desenlaces van en las columnas y los grupos van en las filas. Muy bien. Y ah, ok. que el medicamento que yo estoy intentando probar va arriba y el medicamento comparador va abajo, ¿sí? Esa Ok. sería la primera parte, la anatomía. 162. Y luego aquí Ah, en total, ¿qué va? a mí me salió, A ti te salió en total, ¿qué o te sea, salió? es que, no, en total puse el total, Ah, puse y en total bastante. pusiste el total. ¿Qué pusiste? 18,325. Perfecto, ahí no lleva ningún cálculo. Donde va el cálculo es haciendo una resta. ¿Saben Ajá, restar? Si alguien sabe restar por ahí, que sepa restar, que no sea sí, me salió complicado. 18,163, creo. Bien, bravo, muy bien, bravo. Entonces, la resta de este con este es el Ujú, total, ¿no? Dos sí. más 3 5 6 más 6 12 llevamos una, ¿sí? Una y una, dos, y una que llevamos 3 y 18. Perfecto, nos cuadra perfecto. Ahora, la que sigue, la siguiente fila, estimada Lorena Reyes, la vacuna de BioNTech, la que nos venden ahora.
Yo tampoco ahí terminé eso porque me revolví entre los que sí, los que no, los que abandonaron, etcétera, etcétera. Ok. 8. Ok, ok. Roge, Sí, 8. 8, que está aquí, abajo. Aquí está el 8, ¿no? Sí, que fueron los. ¿Por qué te revolviste? Aquí están los 8. Y luego, totales, Total, 18,198. claro, entonces ahí estaba más fácil, ¿no? Restar, primero son dieciocho Sí. mil ciento noventa y ocho y le quito a 18,198 le quito 8, ¿cuántos quedan? 18,190. Ah, muy bien. ¿Fácil o difícil? Todo difícil. Ah, muy bien, Lore. Entonces tú te confundiste. ¿Cuál es la fórmula de los ORs? A por B versus B por C. Claro, los productos cruzados. A por B entre, no versus, sino entre, ¿Por qué? es A por C entre B por D. Bien, los productos cruzados, o sea, contra esto, bien. Bravo. Ahora la fórmula del riesgo relativo. A sobre A Incidencia de los más B expuestos sobre los no versus expuestos, ¿no? Incidencia C. de los del grupo de BioNTech A entre B. entre la incidencia de los grupos del placebo. Muy bien. Y la reducción absoluta de riesgo. Es la incidencia de los no expuestos entre los expuestos, que sería placebo menos expuestos. Menos, No. ¿no? La No. incidencia de los expuestos entre los no expuestos, entre el placebo, eso es, eso es el riesgo relativo. Es la Entre incidencia, es el No, riesgo es la relativo. resta. Es la incidencia de resta. los no expuestos menos incidencia de los expuestos. Incidencia del placebo Menos la menos incidencia de la los... incidencia que ocurre en el de BioNTech. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí, Carlos? No, no división, sino la reducción Sí, absoluta de riesgo no, es una perdón, resta. si dije división, lo ¿Sí? siento. Sí, sé que es una resta. Vea, bien. Y después tenemos RRR o eficacia vacunacional en este caso, ¿qué es? Sí, tienes levantada la mano, Dulce, adelante. Dulce, No venga. la había bajado y no me la sé. Ah, Víctor, Es uno menos el riesgo Es relativo, ¿no? 1 menos riesgo relativo. bravo. Multiplicado por 100 y se expresa en porcentaje, Ujú. ¿sí? Y después viene número necesario a tratar, o en este caso, número necesario a vacunar. Es uno menos la reducción del absoluta del No, riesgo. no. Entre la reducción Entre absoluta del riesgo. Entre. Uno 1, entre la reducción absoluta del riesgo. Entre, uno, entre la reducción absoluta de riesgo. ¿Sí, Vic? no, nada, sí, esa es la fórmula que quería decir. Ah, genial. ¿Qué es 1R? ¿Cómo expresas 1R en tu práctica clínica? Cuéntanos, ¿cómo le dices 1R a un paciente? ¿Tú qué pacientes ves, Víctor? Tú ves pacientes de gastro, ¿no? Sí. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le expresas 1R? ¿En dónde? ¿En qué parte de la nota lo expresas? Am, buena pregunta. ¿En qué parte de la Carlos nota? Boyson. Carlos Boyson. O sea, yo entiendo que outradio es una cosa muy difícil de traducirse, aunque la traducción de cociente es muy específica, pero yo creo que ocupo la palabra posibilidad, ¿no? Es 3 veces más posible, 2 veces más posible. Ok, Entonces, no ok. sé, por ¿Y cuál ejemplo, sería la diferencia entre posibilidad y probabilidad, estimado Alberto Serra? De nuevo, Víctor Noriega. No, pues no, Diferencias no. entre, él dice, es la posibilidad. ¿Y cuál es la diferencia entre posibilidad y probabilidad? Que ORs mide probabilidades. Sí, la probabilidad es matemática y la Ah, posibilidad es, pues, no tiene como un sustento. de todo es posible en la vida, ¿no? Tú lucha y va a ser posible, ¿no? Piensa bonito, piensa Navidad y va a ser posible. Y la Exacto. probabilidad, ¿qué es? La probabilidad es, aquí lo que te dice es que es
más probable, es 5 veces más probable que ocurra el evento, ¿sí? Más que posible. Pero ¿en qué parte de la nota ocupo estos datos? Pues en el pronóstico, ¿no? Claro, en el pronóstico, ¿no? Lo terrible sería poner pronóstico reservado a evolución, ¿no? Y entonces, eso sería así como Irán, ¿te imaginas que alguien pusiera una nota así? Pues, Reservado a evolución. Bueno para la vida y la evolución. Pues, ¿qué quiere decir eso? pues es como decir, casi yo creo que puede pasar esto, ¿no? Como a Yo creer a creo la que le puede pasar todo. O sea, Sí, como que puede ser que lo atropellen, como que puede ser que no. ajá, sí. Entonces, casi siempre los ORs que vienen de las fórmulas de casos y controles, casi siempre lo ocupamos para decir que existe mayor probabilidad de desarrollo de una enfermedad, es más hacia etiología. El paciente en el análisis, dices, tiene antecedentes de ser fumador, lo cual incrementa 3 veces más la probabilidad de tener cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Haciendo un ejemplo, no sé, Lore, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo lo utilizas? ¿Cómo lo haces tú en tu práctica clínica? Justo explicándoles como las probabilidades y mucho es como es 2 veces más probable y después irlo pasando a porcentajes para que entiendan qué tanto. Claro. Que si no Después se lo vuelve conviertes a riesgo relativo, a reducción de riesgo relativo, ¿no? justo, porque si no se vuelve una situación en la que te pueden decir es 10 veces más probable y los pacientes se asustan y su 10 veces más probable es que aumentó 0,5% la probabilidad. Difícil, no está fácil. ¿En qué momento ocupo riesgo relativo en la nota? ¿En qué momento, Irán Roldán? ¿En qué momento ocupo riesgo relativo en una nota? En tu nota clínica diaria, en la que haces todos los días en tu... Cuando quiero explicarle, pues debido a sus características que tiene el paciente, lo que le puede suceder, o sea, la posibilidad de que le pase algo, es decir, No. la probabilidad de que le pase algo, es decir, si tiene un problema de caminata, entonces, pues su posibilidad, o sea, tiene más riesgo de caerse, pues, ¿no? Ajá, ese casi siempre lo sacamos con ORs, no con riesgo relativo. Los riesgos relativos casi siempre los ocupamos para cuando queremos platicar de qué, estimado Víctor Noriega. Sí, tal vez me equivoque, pero OR es para incidencias y RR es para prevalencias. Ajá, muy bien. OR le han llamado la de prevalencias, ¿no? Casi siempre lo ocupamos con cortes o con eso. Entonces, riesgo relativo casi siempre es lo que ocupamos cuando estamos haciendo estudios de intervención. Entonces, los OR los podríamos dejar para el pronóstico y el riesgo relativo lo podríamos dejar cuando estoy platicando el tratamiento. Entonces, yo voy a decirle el tratamiento de un paciente, digamos que tiene cáncer, ¿no? Y entonces, en este paciente que tiene cáncer, yo le digo el riesgo, o sea, la probabilidad de que usted mejore con ese tratamiento es 3 veces más que si utilizo cisplatino o que utilice algún otro medicamento. Para eso lo ocupamos. Y después, la reducción absoluta de riesgo, nos quedamos, después dirán Roldán, Fabián, ¿cuándo? ¿Cuándo ocupo reducción absoluta de riesgo? La verdad es que no, bueno, yo no en la consulta, por decirlo así, no que es lo que queremos practicar, no, Claro, claro. no alcanzo a poder dimensionar cómo representársela al paciente. ¿Cómo le Eh, dices que tanto funciona el medicamento? Cuando le pues dices, a ver, cuéntanos qué paciente viste ayer. ¿Viste a un paciente ayer? ayer no, ayer Ayer no, no, pero el antier. jueves sí, El el jueves jueves. sí. ¿Viste un paciente? Sí, ¿Qué tenía? cáncer de pulmón, células pequeñas, Cáncer de pulmón, células pequeñas. Entonces, el OR fue para los factores de riesgo. ¿Qué factor de riesgo tenía? tabaco. Tabaco. Eso eleva cuántas veces más el riesgo de morir. Este, pues sí, más bien primero eleva como 15 veces el riesgo de que dé cáncer de tabaco Ah, y pero que siga. espérate, espérate. No viste un paciente sano. Lo que tú dijiste es que viste un paciente ya con cáncer de pulmón. ¿Viste cómo cambia el estado basal? Sí, Entonces, ok, cámbialo. y
el hecho es que sí sigue fumando, ¿no? Aún con el diagnóstico, y entonces sí se ha medido otro R. Claro, que Entonces, son los factores pronósticos. Claro. en ese OR, el que siga fumando con el diagnóstico eleva unas 3 veces más el que muera contra los que sí ¿Qué logran dejar de tratamiento le fumar. diste? Muy bien, bravo. Y entonces se eleva 3 veces más el riesgo del riesgo de muerte, ¿no? Sí. ¿El riesgo de muerte de cuánto es en estos pacientes? ¿Qué tanto se mueren de Este, estos pacientes? no, pues el 100% de 2 años fallecen. Ah, pues ya, ¿y qué le dices? Chale, pues el 100% fallece en 2 años, pues ya ni le digo los riesgos, usted siga fumando, siga haciendo lo que usted quiera, ¿no? ¿Sí? Vic, Justo por ahí va la discusión con ellos, pero bueno, te ganó ¿no? Vic, te ganó Vic. Vic, venga, ¿tú a quién viste? Sí. Bueno, más bien quería comentar que en reducción absoluta de riesgos, para que sea significativo en la clínica, tiene que ser mayor al 10%. Más o menos, eso fue lo que nos inventamos en un artículo, sí. Sí, sí. Sí, o sea, que le ofrezcas un beneficio mayor del 10%. Muy bien. Sí, Alex. Alex. Sí, sí, me gustan estas reflexiones. Yo ayer vi un paciente con cáncer de páncreas, posoperado. Entonces, por ejemplo, yo le dije que si no dábamos quimioterapia después de la cirugía, la probabilidad de que esto regresara era del 95% y aproximadamente Recurrencia. sucedía a los 6 meses. Pero el Y que noventa si y daba cinco la por quimio, ciento, sí, 95%, ¿qué es? Reducción absoluta de riesgo, no, la recurrencia, reducción de la riesgo recurrencia. relativo. ¿Cuál Ahí ocupaste? nada más la recurrencia. Y luego le dije que si le dábamos quimio, eso disminuía, que de todas maneras era lo más probable, ¿no? La quimio, pero la recurrencia del 95 disminuía el 60%. Entonces tenía esa reducción del riesgo si daba la quimio. Ay, no lo sé, le enredaste al pobre paciente. O sea, el pobre paciente habrá dicho, doctor, ¿y usted qué fórmula ocupó para decir eso? No, Irán, o sea, doctor, ¿qué me está diciendo? O sea, como un 95%, pero ¿qué fue la reducción absoluta de riesgo? Vamos a terminar como estos que hablan de la vacuna y dicen, ay, sí, póntela, porque para que no te dé, para que no se te complique. Sí, 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 sí. La vacuna la hicieron para que no se complique y vean ustedes lo que pasó. Bueno, vamos a intentar ahora terminar la clase con cómo calculo todo esto. Y entonces, Doctor, yo no entendí la reducción absoluta de riesgo, entonces, ¿la dejamos también para tratamiento? Perdón, no levanté la mano. claro, claro, sí, sí, Dulcecita. Reducción absoluta de riesgo, como proviene de la fórmula de riesgo relativo, ese casi siempre lo utilizamos solamente para estudios que son estudios experimentales en general, aunque los ORs y los riesgos relativos se parecen mucho y pudiéramos intercambiarlos en algún momento, ¿sí? Por ejemplo, en Ok, estudios de corte, que son estudios preexperimentales, podemos también calcular riesgo relativo. ok. Y lo del OR, o sea, nos sirve para el pronóstico, pero también para la etiología. También, sí, ahí dependemos del tipo de estudio que estemos viendo. Si estamos viendo un tipo de estudio por diseño donde lo que quiero ver es la etiología, tengo que calcular ORs. Si Ok. estoy viendo, si estoy utilizando un estudio, por ejemplo, de corte, ¿sí? Ujú. Entonces sí estaría viéndolo, sí estaría en el pronóstico, ¿ok? ¿Y usted cómo le explica al paciente lo del riesgo absoluto, la reducción absoluta de riesgo? La reducción absoluta de riesgo casi siempre le explicas en donde el medicamento por sí mismo tiene un efecto de tanto por ciento, Ok, gracias, ¿sí? doctor. ¿Qué están Sí, viendo ustedes, por cierto? una roja pantalla, un texto con rojo. ¿Cuáles son las fases de los ensayos clínicos? Ah, genial, genial. Bueno, entonces vamos a calcularlo usando el OpenEpi. Sí, 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 Nancy. Doctor, ¿vamos a hacer más ejercicios de esto? Claro, este es más o menos lo que vamos a ir viendo en las clases. Lo primero que vamos a ver en las clases va a ser los tipos de estudio, ¿sí? ¿Cuántos tipos de estudio existen? ¿Cuáles son los diseños? Vamos a ver ejemplos de estudios de fase uno, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Cuáles son las diferencias de uno y otro? ¿No? Este examen es solamente para ver qué tan profundo me iba o qué tan superficial me iba hacia dónde es. Solamente me sirve a mí para eso, Nancy. Pero lo que sí me gustaría es que vayan pensando
que no se trata de hacer el doctorado solamente para tener un título de doctorado aquí atrás, ¿no? Sino hay que tener, el título de doctorado tiene que servir para comunicarse mejor con los pacientes, como para hacer mejores notas, ¿no, Irán? ¿Te imaginas, Irán, que regreses y que hagas una nota de reservada evolución? No manches, pues debes, oye, pues ¿cómo reservada evolución? No, no, no. O de recurrencia, Alex, 95% recurren. No, pues ¿qué pasó? ¿Sí? Vamos a ver este estudio. Y entonces nos vamos aquí a OpenEpi, ¿sí? Nos esperamos media hora A ver, y vamos aquí a donde dice tablas de 2x2. Aquí en las tablas de 2x2 dice aquí introducir datos y yo ya tengo hecha perfectamente bien en la cabeza mi anatomía de la tabla de 2x2. Y entonces Marta de Baile me pregunta, ¿qué tanta es la eficacia de la vacuna? ¿Y sabes qué le dice fulanito? Uy, Marta, no, Marta, es muy eficaz, ¿no? Es eficaz. Yo creo que ahorita nos la tendríamos que poner todos, porque con la nueva prevalencia que está viendo nuevos brotes de casos en todo el mundo, aunque nadie lo ha reportado, pero yo les juro por esta, miren, por este que traigo aquí, que los brotes se están incrementando, entonces probablemente sí, no vayan a surgir. Y entonces Marta de Baile les vuelve a preguntar, bueno, pero ¿qué tan bien funciona? Y tú le dices, y tú le sacas tu tablita de 2x2. Y dices, mira, en el estudio original de BioNTech, porque no ha publicado el estudio clínico con los nuevos serotipos, entonces aquí va un 8, como lo habíamos visto hace ratito, acá va el 162, aquí va el 18,190 y aquí abajo va el 18,163. ¿Queda clarísimo esto? Sí. 8. Ahora vamos a ver qué significa. El primer punto del significado de esto que estamos viendo nosotros, lo primeritititito que tendríamos que ver es ¿cuál es esta primera cosa que están viendo aquí? Estamos viendo el análisis estadístico. ¿Qué análisis estadístico le corresponde? Ah, es, es H de cuadrada. ¿Cuál? ¿Quién levantó la mano? Una- ¿Quién levantó? ¿Nadie levantó la mano por ahí? ya Sí. levanté. Carlos Boyson. Es una H cuadrada esto que estamos viendo. Sin corrección, o sea, la chi cuadrada de Pearson, la corrección con chi Es, cuadrada de Gates, la de Mantel y Hansel para grupos similares, la prueba exacta de Fisher porque hay menos de 5 en el grupo esperado. pues realmente no hay Este, menos de 5 en ninguno. ¿Dónde Sería, dice? ¿Dónde dice que no hay menos de 5? pues se ve directamente en las tablas. ¿Ah, No se ve sí? menos de 5. Mira, fíjate que aquí lo dice. ¿Ya viste? Cierto. Aquí dice. Entonces, todo tiene que decir aquí dice. Como son más de 5, entonces nos corresponde esto de aquí. ¿Ok? Que sería la chi cuadrada de Pearson. Bravo. Ay, ¿a qué horas tienen clase con Nancy? ¿A las 10? ¿No? Esa es la última clase, Doc. Ay, bueno, gracias, 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 gracias. Estoy viendo aquí unos que me estaban acarreando. Todavía tenemos media hora más, ¿verdad? Acabamos a las 10, pero yo no tengo No, problema. no, pero sí no hay problema. ¿A qué hora se acaba la clase? A las 10, Las doctor. 10. Ay, yo creo que vamos a tener que acabarla como a las 10:15, ¿eh? Sí. Ay, lo siento mucho, porque es que me cuesta mucho trabajo darme a entender. Bueno, entonces, esta sería la primera cuestión, y esta sería lo estatocástico, ¿no? Y entonces, esto quiere decir que es estadísticamente significativa. ¿Qué dirían de algo que es estadísticamente significativo? ¿Cómo lo presentarían con Marta de Baile? Nancy Pacho. ¿Cómo le dirías recuerda, Marta de Baile no es médico, pero es inteligente. ¿Cómo le dirías? Hay una diferencia entre las personas que se han puesto la vacuna y las que no, Hay una para, diferencia. para Hay desarrollar la enfermedad. Bien. Dulce, hay una diferencia. Puede ser que sí funcione, pero hay que ver, ¿no? ¿Sí? ¿Tú cómo le dirías en la entrevista, Dulce? Las personas que se vacunan tienen menor probabilidad de presentar COVID.
o de enfermarse. Ay, no lo sé, ese menor probabilidad no lo dice la prueba estadística, que es lo que estamos Es, viendo ahorita. sí. Ahorita Ah, o estamos sea, viendo quería, solo la prueba estadística. sí Entonces es tú solo, dijiste menor, eso no es cierto lo que dijiste. Eso no bueno, se ve en el valor de P. Alex. diferencia, entonces voto por diferencia. Ay, sí, ya la Sí, segunda, ya, ni modo, te ganó Alex. Ya, no se sí, vale. yo espero no estar nunca con Marta de Baile, pero diría que hay una diferencia entre estos dos grupos estadísticamente significativa que significa que no es debido al azar. Muy bien, no es debido al azar, sí, bravo, muy bien. Sí, entonces, hay una diferencia entre un grupo y otro y no es debido al azar, sí es debido al uso de la vacuna. Ok, pero ¿qué tanto disminuye el riesgo de los pacientes que tienen la vacuna frente a los pacientes que no la tienen? ¿Cuál es el riesgo de los que les pusieron la vacuna? Y vamos a preguntarle a Carlos Boys. El riesgo de los que le pusieron la vacuna. Sí, El riesgo, 0.04. 0.04. Uy, es pitufi riesgo, ¿no? Es un riesgo Ujú. chiquititito, Menos ¿sí? de 1%, sí. Uy, no, pues sí jala, ¿no? Ok. Ujú. No, pues es menor, está en menos del Está, 1% de riesgo, o sea. güey, menos del 1%. Bravo, ¿no? Entonces, con ese dato, podrías asustar al primero que te pone. Mira, Marta, ¿no? Entonces, nosotros encontramos que los pacientes que son vacunados tienen menos de 0.04% de riesgo de presentar la enfermedad. Y eso sería cierto. Y eso sería cierto si es que no lo comparas contra, bueno, ¿y cuál fue el riesgo de los que no se vacunaron? De Djokovic. Djokovic no se vacunó. ¿Cuál era el riesgo de Djokovic por no vacunarse? Punto 88. 3.8. Híjole, ni siquiera un 1%, ¿no? No llegaba ni al 1%. 0.8, ni uno. Pero se supone si lo traduces a números absolutos es 88 versus 4. Vamos a Así la pasarle a diferencia números es grande. absolutos. Ok, vamos a pasarle a números absolutos. Entonces, vamos a quitarle los ceros. Entonces, primero aquí es 0.04 en 100%. Eso sería el porcentaje, ¿cierto, Ale? ¿Cierto, Alberto? ¿Sí? Ahora vamos a decir que serían 4 en cuántos. 4 en 4 100. sujetos en 100. No, esos son 4%, Ajá. 0.04, Ah, sí, perdón. ¿sí? Serían 4 en 10,000 porque le pongo dos ceros. Sí, claro, Le sumé correcto. dos ceros. ¿Sí? 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 ¿Sí me sigues? Sí, correcto. Sí, entonces, aquí, si lo quiero convertir de esto a porcentaje, entonces sería 0.04 por cada 100 sujetos es igual, es igual que 0.4 por cada 1,000 sujetos. Y esto sería igual, tú quieres que salgan 4 pacientes de cada 10,000. 10,000 pacientes que estudio. De cada 10,000 que veo, 4 van a presentar eso. Y abajo, Luka Djokovic, él dijo, yo no me vacuno ni más, porque se presentaba 0.88 el 100, que eso sería 8, bueno, voy a poner aquí notación científica 9 de cada 1,000, ¿sí? 9 de cada 1,000. O 99 De cada de 10,000. cada 10,000. Bravo. Sería 88, ¿no, doctor? Le puse a 9 porque hice notación científica. El 8 modifica el 88 modifica al 8 y le puse así. 9. ¿Sí? Sin notación científica sería 88. Para redondearlo en palabras simples. ¿Sí? Pero ¿qué es lo mismo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué dirían con estos datos? Piense Aquellos que que aquellos que se vacunan, la proporción de aquellos vacunados es bastante menor en relación al desarrollo de COVID,
en comparación con los que no se vacunan. Ya estás listo para Marta de Baile. O sea, utilizar adjetivos Eso. calificativos, o Yo utilizar voy, adjetivos calificativos. yo Es voy y digo, bastante, se ve muy bonito, ¿no? Vacúnense porque así está bien gacho, está bien fea la cosa, ¿no? Está bien cañón. yo voy y lo mismo digo que el infecto, pero con números. Aquí no dijiste, dijiste es bastante. Nancita, Yo diría que, pues básicamente es lo mismo vacunarse que no vacunarse. O sea, es, son muy poquitos, no, 99 ya. hiciste una comparación vacunados frente a no vacunados. Esto todavía no se ve aquí. Cuando haces la comparación de vacunados frente a los no vacunados, ya cambia No, terriblemente. Vacunados frente a no vacunados es el riesgo relativo, que es esta que dice razón de riesgos. Ahora sí, ¿cuál es este riesgo relativo? ¿De cuánto salió el riesgo relativo? Que es la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos. ¿Cuánto quedó? 0.04, ¿no? 49. 0.04. ¿Qué significa eso? Con un intervalo que... Bueno, pues una forma de hacerlo es intentar dibujar un árbol que lo diseñó el doctor Forrest, ¿no? En este árbol del doctor Forrest, ¿no? Entonces, ¿qué viene aquí un número, que es un número estandarizado, que es el uno? ¿Qué le ponemos aquí al uno? ¿Qué le pondrían aquí al uno? De todos estos números que están aquí abajo. ¿A quién le quitó la palabra? Fabián, ¿verdad? Fabián. Aquí el uno, ¿cuánto vale? ¿Qué es lo que quiero prevenir? La infección. La infección, ok, que te dé COVID-19, bien. ¿Y de cuánto era la probabilidad de que diera COVID-19 en el 2020? Del Ahí está, ahí 3%. dice, en este estudio, ¿de Ah, cuánto era? bueno, en ese estudio es de 0.9. No, No. no. No, Víctor, Se asume que del 100%. no, En la población general era del 3% aproximadamente. es de riesgo total. Aquí donde dice riesgo total, ¿ya vieron? Ese es Mm. el, ese es el uno. El uno en este caso representa un cero, Punto cero cuatro. punto, claro, 0,4. Lo voy a poner en notación científica, amigos. Ojalá me sigan. 0,5 de cada 100 o 0, o 0,05 de cada 1000 o 50 de cada 100. ¿Ok? ¿Sí? 5 de cada 100. ¿Sí me siguen? Doctor, Hasta aquí vamos. creo que no está bien la proporción porque sería 0.5, ¿no? De cada 100. No 0.05, sería 0.5 de cada 100. Y luego Tienes toda la razón. 0.5. Tienes toda la Ajá. razón. Tienes toda la razón. Aquí yo me equivoqué. Sería 0,5 de cada 100, 5 de cada 1000. Bravo, gracias. Y 50 acá. ¿Ok? Una enfermedad tan grave como esta, había que hacer algo, ¿cierto? No eran ensaladas. Pero eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Ahora, muy bien. Ya Nancy había dicho, muy bien, cuando yo pondero uno frente al otro, ¿quién gana? ¿Quién ganó? Bueno, eso es el riesgo relativo, ¿sí? La razón de riesgos. ¿Y de cuánto salió la razón de riesgos? Alberto Serrano. 0.049. 0,049. Chale, salió hasta acá, ¿cierto? Sí, salió muy significativo, 0.0001, y salió hasta acá, ¿sí? Le voy a poner aquí una estrellita. ¿Sí? Es muy significativo y el intervalo de confianza es muy significativo. Ahora, ¿qué le dirían a sus pacientes con ese intervalo de confianza y con todo eso de me vacuno o no me vacuno, doctor? Ah, pues hay que vacunarse, Claro, como hay lo que han vacunarse. recomendado los expertos. Ok,
pero acuérdense que nosotros no tenemos dogma de fe, ¿verdad? O sea, la diferencia del dogma es que si es dogma es lo que me diga el experto, eso hago, ¿no? Porque él dice palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? Entonces, cada vez que el doctor hable, nosotros vamos a agacharnos y decir, sí, lo que usted diga, señor, sí. Pero si nosotros quisiéramos leer el artículo, ¿qué le diríamos al paciente? Sin dogma de fe. Alex. Esto se interpretaría como que reduce la probabilidad de tener COVID en un 95%. Ándale. Ya utilizaste otro punto que no es el riesgo, no es la razón de Ah, riesgo, no claro. es el riesgo relativo. Ya. Utilizaste, Producción. ¿qué fórmula ocupaste? Uno menos el riesgo, que es el Claro, RR. a lo cual se le llama eficacia vacunacional, ¿sí? Entonces, pero la pregunta que yo había hecho es, ¿cómo le digo a mi paciente de este riesgo relativo que es de 0,49? Esa era la pregunta. ¿Cómo le explico a mi cliente, a mi paciente que está en mí, o sea, a mi lectura? En este caso es a Marta de Baile. ¿Cómo le voy a decir a Marta de Baile esto? Carlos Boiso. Deme un segundo como para analizarlo con palabras Nancy sencillas. Facho. Ah, ¿qué crees? Alex tiene la mano levantada. Venga, Alex, de nuevo. ¿Cómo le dices a Marta de Baile? Perdón, no la bajé. No la bajé. Entonces Estoy pasamos a Roge. pensando porque yo uso el RRR para explicar, pero estoy pensando Tucu, cómo tucu, explicar el tucu. Claro, riesgo es más relativo. fácil. Yo también. Yo también ocupo mucho ese. Sí, tucu, tucu, tucu. Víctor. Pues sería al revés, Sí, ¿no? doctor Se Víctor diría Noriega del ABC. Díganos. con Marta de Sí, ¿y baile. qué salió en el estudio? No, pues creo que sería expresarlo al revés, sería decir, si se pone la vacuna solamente tendríamos un 5% de probabilidad de contraer la enfermedad. Ay, güey, pero no estás diciendo el riesgo relativo. ¿Qué fórmula ocupaste? Yo creo que tú Mm, también ocupaste la reducción de riesgo relativo. reducción de riesgo relativo, pero expresada Sí, al revés, pero o sea, con la sí, probabilidad de sí, padecerlo. ajá. Todavía le volteaste, ocupaste tu propia fórmula. Pero ¿cómo le dirías al riesgo relativo? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo se lo explican a su paciente? Rogelio Casales. No, no tengo idea, Doc. Ok, reducción de riesgos relativos está fácil, ¿no? Tiene una eficacia de la vacuna del 95%, ¿cierto? ¿Qué entienden ustedes por un 95%? Roge, ¿qué entiendes como un 95%? Que en el 95% de cada 100 personas que se le apliquen la vacuna, 95 no contraerán la enfermedad. Gran error, porque lo que está haciendo el riesgo relativo es reducción del riesgo relativo. Es cuánto se reduce de riesgo, no cuánto es tan eficaz. Con 95% yo diría, púchale, pues es súper buena, 95% de efectividad, cabrón. No, 95% de que funciona, cabrón, pues póntela, ¿no? Pero eso no dice la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? No sé si Vic tenías la mano levantada o solamente Eh, la tiene er- levantada er- Irán. Pero arriba. Pero ya me revolví. No, ¡Ay! Qué buena onda, porque de eso se va a tratar la clase de ensayos clínicos. Me encanta, me encanta. Sí, nueva oportunidad, Alex. eh, a esto se refiere a que es un 95% de reducción en comparación con el riesgo basal o en comparación con la población no vacunada, Claro, muy bien. ¿Y de cuánto era el riesgo basal? de 0,4, ¿no? De 5 en 1000. De 5 en 1000. 5, y de eso yo le voy a reducir el riesgo. A esos 5 de 1000. Ay, cabrón, 5 en 1000, pues híjole, pues es que 5 en 1000. ¿Cómo cuántos pacientes ven? ¿Cómo cuánto tiempo se tardan en ver 1000 pacientes ustedes? ¿Cuántos pacientes ves al día, Alex? Yo veo en un buen día 7. En un buen día ves 7. Úchale, para llegar Sí, a los 1000, para que le me va sirva a a uno de tardar. los tuyos, te vas a tardar un poco más. Entonces, para eso ocupamos también esta fórmula de reducción absoluta para poder platicar un poco más de qué tanto va a servir este efecto. Reducción absoluta de riesgo. ¿Esta qué fórmula dijimos que era? Era 0,8, que era de no vacunarte, menos 0,04.
¿Cuánto nos da esto? 0.80 y Voy a hacerlo más fácil para todos. 0.84. Lo voy a poner 0.84. más fácil así porque no, 0.84. ¿no? Por aquí es de las matemáticas. ¿Sí? ¿Cuánto? 0.04. 0.86. 0.86. 0.86. Es lo que sirve la vacuna. 0.86%. ¿Cómo lo entenderían? ¿Cómo lo explicarían? Adelante. Que ¿Cómo lo del explicarían 100%, a Marta de Baile? del 100% no, que de 100 personas que se ponen la vacuna, la Sí, reducción del riesgo solo se ve en menos del 1% de las personas. 1 de cada 1000 se verá beneficiado, ¿no? Y entonces, para eso ocupamos una fórmula que es exactamente igual a este, que es el número necesario de vacunar. Entonces, ¿cuántos pacientes tendríamos que vacunar para lograr disminuir un evento? Número necesario a vacunar. Y entonces, esta sería 1 Entre entre 80. 0.86. Ya, 1.16. ¿Sí? Es que es porcentual. Ah, sí. Si fuera 0.86%, sería 116. 0.0, ajá, 0.116. 1162. 1,162 clientes. Se necesita hacer un proyecto de vacunación enorme para, para lograr disminuir esto. Que en español básico quiere decir que hay que vacunar muchísimo para que la vacuna empiece a tener efecto. 1,100. 62. Pero bueno, Mil, el estudio este que se presentó y que enviaste, si no mal recuerdo, es el primero y ese tenía como 25 o 30 mil pacientes. sí, sí, ok, estás hablando de otro estudio. Vamos a concentrarnos en este estudio, ¿sí? Y entonces, Por eso, creo que este era el vamos a que tenía. concentrarnos en este estudio. ¿Qué significaría que yo necesito vacunar a 1,162 pacientes para evitar un caso? Que Pues, requiero, se requiere un verdadero acto. Perdón, Alex, te quité la palabra. eh, digo, necesitamos vacunar a 1,000 pacientes para disminuir la probabilidad, no, para evitar una infección. Un caso. Pero de ahí también hay que ver cuáles son, y seguramente la gran mayoría son leves, ¿no? Entonces va a estar todavía más interesante hacerlo con respecto a los casos graves, ¿no? Vamos a necesitar muchos más pacientes para vacunar. Aquí lo que se dice cuando se trata de vacunas es que tiene que ser un tratamiento conjunto, tiene que ser en mucha población, tiene que ser prácticamente en todos. Tenemos que intentar llevar la vacuna a todos lados para lograr la disminución de las enfermedades. Es una vacuna que sirve, pero requiere de una vacunación extensiva a todos los pacientes. Si tú piensas qué tanto te sirve a ti solito, dirías, para ti solito te sirve muy poco. El uso de la vacuna desde el punto de vista personal es muy poquito, porque la gente se vacuna pensando que yo me voy a proteger. Yo he tenido colegas que se han puesto hasta 5 vacunas, ¿no? Así, no, güey, yo fui a Estados Unidos y me la puse allá, cabrón, ¿no? Sí, güey, o sea, sí, güey, porque así tengo ya más vacunas y estoy más protegido. Cuando en realidad lo que quieres decir es, no es que más vacunas protejan más, porque ese no hay estudio, sino lo que decimos es que se requiere emplear una política de salud pública tan grande para poder prevenir algunos casos, para hacer que disminuya la prevalencia de la enfermedad, para hacer que pasen algunas otras cosas, pero que no necesariamente la vacunación la pueda yo referir a que me va a servir a mí de forma personal. ¿Se entiende? ¿Sí? Prácticamente no resuelve del punto de vista, desde el punto de vista personal, sino más bien es poblacional. ¿Sí? Entonces, Perdón, Irene. no, sí, entonces en ese pensamiento, si un resultado ahí del número de vacunas necesarias, este NNB,
Si en vez de 1162 me saliera un número más pequeño, no sé, 200 o 100, ponle 80, entonces sí tendría un efecto más a una persona. Claro, si más o menos lo que estamos esperando es qué tanto quiero el efecto. Voy a pensar en la penicilina para faringoamigdalitis, Que no ¿no? necesitamos Y volumen. entonces, penicilina para necesitan, ahí por ejemplo el número necesario de tratar es de 1 a 7. De cada 7 pacientes que veo, a uno le atino. Entonces, en la consulta de Alex, que ve 7 pacientes al día, entonces a uno le va a atinar al tratamiento. Entonces, eso está bien, ¿sí? Pero lo que nosotros hacemos con la vacuna, es decir, eso es para todos. Tenemos que hacer campañas de vacunación, no porque te vaya a servir a ti de forma individual, sino que nos va a servir a todos, ¿sí? Para poder ayudarnos a que todos mejoremos, tenemos que hacer una vacunación extensiva. Pero fíjate qué pasaría, estimado amigo, Alberto, ¿qué pasaría si le bajáramos esta cifra de 1 y fuera como ahorita, que el riesgo de tener COVID grave, ¿no? Si el riesgo de tener COVID grave te lo cambiara y fuera de 1 en 1 millón. Entonces tendrías que multiplicar este valor por 1 en 1 millón. Híjole, y ahí ya dirías, híjole, bueno, pues sí, sí disminuye muchísimo, ¿sí? Bueno, de eso se van a tratar las clases. Las clases se van a tratar sí, de lectura, sí vamos a estar leyendo y hacer cuestiones técnicas, pero lo que más quisiera que pasara es que lográramos hacer que esto tenga una representatividad en la práctica clínica habitual. ¿Cómo le digo? Yo soy una enfermera. ¿Cómo le digo a mi enfermera qué es el riesgo relativo? ¿Cómo le digo que todos tenemos que lavarnos las manos? ¿No? O sea, ¿cómo le digo al cirujano que hay que lavarnos las manos? Y no para que no se contamine su paciente que está ahí enfrente porque lo hace muy bien. El cirujano dice, no, güey, me la acabo de lavar, cabrón. Se me acabo de lavar las manos hace rato. Me salí de un quirófano a entrar al otro, güey. ¿No? Entonces, no se va a contaminar porque ya las traía limpias, güey. Pero si tú le dices, esto tiene que ver con la disminución de infecciones que se pueden transmitir alrededor de las manos y que no necesariamente tiene que ver con la acción en un paciente, en el paciente que está viendo individualmente, sino en las acciones que ocurren en todo el quirófano. Y entonces aquí tendríamos que platicar muy bien de cuáles son estos significados. ¿Les parece bien? Todo aterrizado a la práctica clínica habitual, ¿sí? Sí, súper. Buenísimo. Se nos acabó ahora sí el tiempo, Irán. Nada más rápido, es que sería como el impacto que puedes generar en un fenómeno masivo o algo así, en tanto. Sí, pero lo que nosotros queremos es ser positivistas, queremos hablar desde el punto de vista de los positivistas y dejar de hablar, sí, vamos a hacer beneficios masivos y vota por la 4 Transforma, la 4T para que nosotros todos juntos, pueblo unido, ¿no? Lleguemos nosotros a todos juntos a hacer tú eres la diferencia, sino ser con números más certeros. Sí, Dulce. ¿Puedo ver un segundo su segunda slide? Un segundo ya. Desde que se vaya. Va a subir las clases, doctor. Sí, sí, sí. Sí, 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 la voy a subir. Ya llegó mi primer paciente, amigos, y maldita sea, ¿por qué por qué seleccionamos ser médicos? Hubiéramos seleccionado ser otra cosa y tendríamos todo el tiempo para jugar. Ya la cerré, Bueno, pero bueno, lo ves en el video. sí, lo veo en el video. Cualquier pregunta, no se olviden, ponerlas ahí las preguntas aquí abajo y ahí las respondemos para que funcione para todos, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Sale? Gracias, doctor. Ya saben, no se olviden darle like y no, ya saben y todo lo demás, picar la campanilla, ya sabes todo, ¿no, Irán? Bye. Roge, Saludas a Marta cuando estés con ella. Sí. soy anti-Marte, no creo que me invite nunca, no, 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 no. Eh, Ni siquiera creen Chao. los expertos, entonces no, no, no. Sí. Eso sí. Mejor. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye.